Bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bueno, como siempre nos reunimos con cosas muy interesantes. Y una de las cosas que siempre apasiona es estas dudas que surgen de la propia naturaleza, del contexto en que vivimos, del territorio. Y por esta razón, una de las cosas que intriga a muchas personas es las llamadas piedras tacitas, que ya vamos a ver que no son solamente piedras tacitas, también son piedras horadadas. Y para eso hemos invitado a esta triple mirada, a la cual ustedes también siempre están invitados, a un profesor especialista en esto, que se ha hecho especialista en la investigación. Él es un profesor egresado de la Universidad de Playa Ancha, hizo un posgrado en la Universidad Católica y se fue especializando en esto. Es el profesor Jorge Morales, que está con nosotros y nos va a contar sobre esto. Porque yo le decía fuera de cámara al profesor que sabemos muchas veces también de la parte astronómica, pero a veces no sabemos lo que pasa acá. ¿Qué pasa con las piedras tacitas, profesor? ¿Por qué estas cosas? ¿Cuántas intrigas hay? ¿Cuántas preguntas se hace uno? Bueno, yo creo que las piedras tacitas son un tema en discusión, donde muchas personas, arqueólogos connotados inclusive, han establecido sus teorías, y lo más importante es poder eh, comprobar teorías con el trabajo más de la evidencia que puede aportar la arqueología. ¿M? Donde hay piedras tacitas, debiera en el entorno hacerse un levantamiento y un trabajo arqueológico, y muchas veces eso no ocurre. Lamentablemente, las piedras tacitas son estos, estos evidencias líticas que tenemos antiquísimas, 4000 años por lo bajo, que lamentablemente son sencillas, son simples. No es una construcción incaica, no es una pirámide maya, ¿ya? Pero sí habla de nuestro pasado, ¿ya? Está manifestando la presencia humana ya en el lugar de muchos siglos, y es un apasionante tema Claro, en discusión, ¿no? Es un apasionante tema en discusión. claro. Eh, Con respecto a eso, profesor, perdón que le interrumpa, ¿cuándo se empieza a tener, digamos, antecedentes de estas piedras? Justamente fue cuando llegó Valdivia y los españoles se dieron cuenta de estas piedras y empezaron a hacerle consulta a los indígenas. ¿Cómo se ve eso? ¿Cuándo empezó a tomar conciencia la persona de una potencial eh, generador de estas piedras? bueno, están mencionadas en todo lo que es la tradición mapuche, ¿ya? Están en las leyendas mapuches también, piedras de poder, qué sé yo. En algunos cronistas también se mencionan como algo yo le había adelantado, especialmente lo que son las piedras horadadas, el picarón, digamos, la que tiene Correcto. forma de picarón, ¿no es cierto? Que lamentablemente más de alguna vez nosotros la hemos visto, pero ¿cómo la hemos visto? En una casa apoyando la puerta para que no se cierre. Mm, exactamente. Y es un elemento de muchos años y que en muchas casas está, y está ahí como un objeto sin valor, y realmente lo tiene. Entonces, cuando le preguntan a un indígena cómo las hacen, hay dos respuestas que yo he escuchado en cuanto a eso, una que he leído, otra que se lo escuché a otro investigador, que es, no, si están en el suelo, las recogemos del suelo. Y otra que es más fantástica, es más impactante, es decir, no, si caen desde el cielo, que según algunos al pasar un meteorito habrían caído estas piedras, ¿no? Eso es lo interesante Entonces del... abre más perspectivas de análisis, muchas más. Es interesante porque también usted hacía la diferencia entre piedras horadadas y las otras piedras tacitas propiamente tal. Algunas son más funcionales y otras que todavía no sabemos para qué servían, ¿no? Las piedras tacitas o el conjunto de piedras tacitas, llamémoslas a las que están fijas a la tierra.
generalmente en un bloque de tierra, una superficie, donde con diferentes profundidades y algunas formas también hay un conjunto de piedras tacitas. Se pueden encontrar una o dos piedras tacitas, como se puede encontrar de repente una gran cantidad. Las que yo, por ejemplo, he tenido más contacto por mi investigación son las piedras tacitas del estero Leve, ¿ya? Que, que están ubicadas en el cajón de Leu, que ha sido loteado, que hay inmobiliarias trabajando ahí. Y hace el 2011 nosotros las visitamos porque estaban en la memoria popular, la gente las conocía. Yo me acuerdo incluso de jefe de scout, qué sé yo, que decía, sí, pues si nosotros hemos pasado. Yo chico siendo scout probablemente pasé por el lugar, pero no le di mayor importancia. Y recuerdo haber pasado por ese lugar. Y las piedras tacitas del estero de Leve es un mega yacimiento. Es una gran cantidad de piedras que esperamos que se puedan salvaguardar, especialmente por la cultura ancestral, por nuestro patrimonio y para poder investigar más, porque ahí definitivamente lo más importante es hacer un trabajo arqueológico en la zona que las rodea, ¿no? Lo Entonces, concreto, profesor, es que para terminar, sí, esas son las piedras tacitas, las que las están tacitas fijas. propias, ya. ¿Ya? Y las horadadas ya son piedras sueltas que tienen exactamente la forma del picarón o de la donuts, ¿ah? Tan famosa ahora que se consume, ¿m? Y que prácticamente están muy bien hechitas, qué sé yo, con toda una redondez característica. ¿M? Ahora, la misma construcción es la que sigue siendo un enigma, porque también eso tendría que ser un arte rupestre, o sea, trabajar piedra por piedra, y no se sabe con qué instrumentos se hacen, porque por tener esa calidad tan perfecta, ¿no? De lograda tanto la horadada como las otras, ¿no? Porque yo tuve ocasión en el estero Marga Marga de ver algunas que incluso tenían una cavidad que se abría hacia el interior, o sea, tenían una forma casi de una vasija. Entonces, eso también es un misterio, es cómo se hacen, ¿no es cierto? Usted también adelantaba de que en algunos casos se le ha señalado que le ponían un palo a algo y le servía después como elemento de defensa cuando estaban estas piedras ya doradas. Claro, la piedra horadada, una de las explicaciones que habrían en cuanto al uso, era que si las recogían del suelo, la ponían en la rama de un árbol, una rama gruesa, y esperaban que el árbol creciera, apretara naturalmente, y después cortaban y ya quedaba una masa, digamos, que o era herramienta de trabajo para la tierra o de Claro, defensa, para la guerra. ¿Mm? correcto. Pero ahí Pero seguía siendo, la claro, técnica ya se había perdido. En exacto, tiempos de Valdivia ya no no se existía, fabricaban, digamos. correcto. Y aún seguía siendo la duda de cómo se hacía, cómo se horadaba la piedra, porque estaba ya hecho en la perforación, entonces tampoco estaba la respuesta para. Interesante eso. Hay una de- de- teoría, por ejemplo, que haya sido con un palo aguzado, endurecido al fuego, digamos, moviéndolo así como una especie de torno, podría decir, ah, ¿no? como poleas, claro. Y con arena ir puliendo de a poco. La piedra horadada generalmente tiene un, una especie de surco interior, una línea, que da la impresión de que primero pulían por un lado y perforaban por un lado y después perforaban por el otro y habría quedado esa señal interior. Es una probabilidad. ¿M? Muy, Eh, muy posible. Pero hay varias teorías todavía, porque a lo mejor se podían usar también otras piedras, otras cosas. Bueno, Ujú. estamos conversando en Triple Mirada con el profesor Jorge Morales. Es un profesor estudioso de las piedras tacitas, de este enigma que tenemos en la zona central del país, que está muy cerca nuestro, y que sigue siendo con eh, muchos ribetes, mucha implicancia. Vamos a hacer una pausa en esta triple mirada y continuamos conversando con el profesor Jorge Morales. TVON Chile. La televisión que siempre soñaste. Una plataforma llena de cultura e información. Un instrumento para el desarrollo del conocimiento.
Producciones nacionales e internacionales de primer nivel. TVO Chile. El mundo en tus ojos. Bien, ya estamos de vuelta en esta triple mirada. Estamos conversando, tratando de desentrañar los misterios que tiene la denominada piedras tacitas. Estas piedras horadadas y estas piedras que realmente tienen la forma de tacita, que así se le ha llamado. Y estamos hablando con el profesor Jorge Morales, que es un investigador, se ha dedicado parte de su vida a detectar esta piedra en primer lugar y luego tratar de estudiarla en más detalle. Profesor, yo alguna vez me enteré de que también estas piedras no son exclusivas de Chile, sino que también están fuera de la frontera. ¿Es posible también encontrar alguna de estas muestras parecidas, por lo menos? Sí, a mí lo que me han compartido directamente que en diversas partes del mundo se da. Correcto. Eh, Así que no es Y un dentro de caso Chile, ¿en qué parte se dan más habitualmente? ¿Dónde se concentran? ¿Hay una zona de Chile en que haya más piedras tacitas o están diseminadas a lo largo del país? Porque nuestro país es tan largo, se podría decir que está en el norte, en el centro o en el sur. Yo diría que especialmente, por lo menos las que están documentadas, digamos, podría ser el norte chico y la zona central y parte del sur. ¿M? Como están dentro de la cultura mapuche también, eh, están mencionadas por las leyendas de ellos. ¿M? Eh, pero, pero sé, tengo antecedentes, no me he metido mucho a estudiar esa parte de las que hay en otras localidades, ¿eh? Porque yo específicamente, el trabajo que yo hice para la Universidad Católica del Norte era sobre las piedras tacitas de acá de la zona del estero de Leve, por, eh, por diferentes importancias que tiene ese lugar, de acuerdo a la hipótesis que yo planteaba en mi trabajo. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se podría ver? Usted hace un rato mencionó de que casi se utiliza esta piedra a veces profanamente en sujetar una puerta, en afirmar, no sé, una estaca. O sea, se le da un uso, digamos, instrumental, pero sin darle el valor arqueológico que a lo mejor esas piedras tienen. ¿Nos ha faltado en eso también quizás a nosotros el preocuparnos más de estas características que tiene estas construcciones? Tampoco son construcciones, pero estos asentamientos en que se muestran este tipo de cosas? Bueno, es una pena que en Chile todavía estemos en pañales en cuanto a educar el respeto por el patrimonio. Eh, si nos comparamos con otros países, eh, nosotros estamos bastante lejos de la manera en que otros países defienden y cuidan su patrimonio. Puedes decir, nosotros, claro, no tenemos grandes construcciones, pero con lo que tenemos podríamos nosotros tener toda una política que podría llegar inclusive a ser hasta comercial, porque son evidencias bastante antiguas, ya de presencia humana, que, que está el ecoturismo y el turismo cultural, obviamente, que se puede fomentar. ¿Por qué no? Hay mucha gente que le interesa eso y le gusta la conexión con el pasado y lo siente de corazón. Entonces, si lamentablemente no se sigue respetando el marco legal de repente con respecto a esto, los decretos que hay de defensa del patrimonio, y no hay una voluntad por hacer que las leyes se cumplan, vamos a seguir perdiendo. Nosotros perdemos en arquitectura patrimonial, por ejemplo. ¿Mm? Tenemos grandes casonas que de repente no, está muy vieja, se echa abajo y se construye. En otros países, ya llamemos Europa por último, en el continente europeo, ahí defienden, pero y la casa se restaura y se transforma en museo o se utiliza
para fines culturales o de gobierno, pero el patrimonio arquitectónico se cuida y se cuida con mucha vehemencia, con mucha fuerza. Acá no. Acá no está la voluntad, no hay dinero, no hay recursos, y resulta que esto más que un gasto debiera verse como una inversión a futuro. La persona que tuviera un poquito más de, de visión de futuro. Y eso mismo que usted menciona, profesor, acertadamente, más que costo o gasto, es una inversión, porque en algunos países también estas cosas las usan turísticamente, hacen un circuito, a la gente la llevan y le muestran cosas que a veces son para nosotros mucho menos significativas que estas mismas denominadas piedras tacitas, pero se podría hacer a lo mejor un circuito, porque yo tuve oportunidad en Placilla, acá en Valparaíso, también de hacer un recorrido y descubrimos también ahí en toda la zona de Placilla que hay una verdadera ruta en que van apareciendo también estas muestras, estas piedras de distinto tipo, ¿eh? Como usted mencionaba, hacía la diferencia entre las tacitas propiamente tal y la otra piedra horada, pero había de las dos, que también la pregunta es, ¿cómo confluían o cómo se reunían, digamos, estas dos, que una parece que era más funcional una piedra y la otra era más bien, digamos, un enigma, que podría ser lo que yo también aventuraba hace un rato, a lo mejor un código, porque algunas perforaciones tienen en las piedras, que a lo mejor es un código. Recordemos que también en los quipus nos ha costado mucho desentrañar el significado de los nudos que tenían, ¿no? Entonces, volviendo al punto de eso, yo creo que tiene razón usted en el sentido de que no se trabaja mucho eso. Y las piedras tacitas, en lo que usted cree que hay generaciones nuevas a propósito de eso que se interesen por esto, porque es preocupante lo que usted describía hasta ahora, pero más preocupante sería si vemos que las nuevas generaciones tampoco se preocupan. ¿Usted cree que hay alguien que vaya a continuar, por ejemplo, con la perspectiva suya y la mía, en la investigación de las piedras tacitas? Mire, don Juan, es un tema que me toca directamente. Yo soy docente, yo tengo mis alumnos a los cuales le hago clase. Estoy haciendo clase en una zona, disculpe, eh, que hasta hace poco podríamos decir que era rural, que es la localidad de San Pedro, ya está más pujante, cada vez más grande. Ahí tengo mis alumnos y bueno, he hecho clase en otros colegios también, pero en el fondo yo creo que también parte por la educación, parte por nosotros los maestros de poder transmitir y de fomentar esta curiosidad de saber qué es lo que había antes y el por qué. ¿Eh? El que es tan importante conocer el pasado para proyectarse correctamente hacia el futuro, saber de dónde viene uno o quiénes habitaban esta zona antiguamente, eh, cómo pudieron sobrevivir. ¿Mm? Y eso es muy importante. La historia, especialmente de Chile central, se está reescribiendo. ¿Mm? Aquí hay una etapa que no se cuenta mucho, especialmente con la llegada de Almagro y posteriormente con Valdivia. Eh, Generalmente en la escuela se habla de la fundación de Santiago, la destrucción de Santiago y después todo se torna hacia más al sur y a la guerra de Arauco, pero se trata muy poco la guerra de la Concagua, la guerra de los caciques de la Concagua. Y acá tenemos una mixtura, que es una ensalada que por un lado puede ser algo difícil que está en discusión, pero por otro lado es un tema muy interesante porque confluyen culturas diversas. ¿Eh? De partida, bueno, tenemos zonas, y la toponimia lo dice, que es zona netamente mapuche, ¿ya? Porque son lugares que están bautizados, digamos, los nombres han sido bautizados en Mapudungún, la lengua mapuche. También tenemos zonas que son de lenguas quechuas, que el quechua tiene varias variantes, inclusive no sé si, no soy experto en el tema, si hablar de dialectos quechuas, pero el quechua en ese aspecto es bastante amplio, porque eran varios los pueblos que fueron sometidos por los incas, ¿ya?
Y también está una corriente bien fuerte de la presencia de diaguita, que no es el nombre tal vez original, porque es un nombre puesto por un arqueólogo, que también, digamos, y hay comunidades diaguitas, asociaciones que están trabajando e investigando para también decir, bueno, nosotros también estuvimos acá en la zona, hemos estado, pertenecemos acá. Entonces, si le sumamos los sistemas que ocuparon los europeos, porque ellos se encuentran, por ejemplo, con unas comunidades locales que de repente vienen y dicen, nosotros no vamos a trabajar más para ustedes, no vamos a sembrar para ustedes, ¿ya? Ah, Y nosotros vamos a comer las cebolletas del campo, ¿ya? Esas famosas cebolletas creemos que pueden ser unos ajos un poquito más grandes que crecen en Coyihuay y en otras partes, en Pocochay, en zonas, ¿eh? Que crecían de manera natural. Entonces, la amenaza ya está escrita, nosotros vamos a vivir de eso para que los extranjeros se fueran. Eh, Aquí hay toda una confluencia de culturas, ¿ya? Que hay que poder realmente profundizar. Hace poco el trabajo de estos arqueólogos que han desenterrado la ciudadela inca que hay debajo de Santiago, ¿ya? Y a nosotros nos habían dicho prácticamente que Valdivia llegó a fundar Santiago, pero parece que lo fundó en contra de la ley de la época, la fundó donde ya había una ciudadela inca. Y imagínate. El Capacñán, el camino del Inca, después también pasó a ser el camino real. La quebrada de Alvarado, la dormida, ¿ya? ¿Por qué se llama la dormida? ¿Usted sabe por qué? Claro, por el tránsito. Ya. Porque ahí el nombre completo es la dormida del gobernador. Cuando Valdivia se dirigía acá, a este valle, dormía ahí, no alcanzaba a llegar acá a Muchas esta gracias. zona en un día, tenía que pernoctar ahí. Claro. Entonces, por eso que la iglesia más antigua de Chile, según algunos, es la de la dormida, que se hizo con planos de una iglesia en Arequipa y es monumento nacional. Entonces, Valdivia pernoctaba ahí, ¿ya? Y después proseguía su camino hacia Valparaíso, Concón, los lavaderos de oro, etcétera, etcétera. Bueno, interesante, profesor. Estamos en esta triple mirada hablando de las piedras tacitas, pero ya vemos que con la riqueza que nos está aportando el profesor Jorge Morales, eh, nos lleva a otro plano, el plano histórico, al plano de la historia real, ¿ah? No la ficción o la fracción de historia que a veces conocemos. Así que hacemos una pausa porque está tan interesante esta conversación en esta triple mirada y volvemos luego a seguir conversando con el profesor Jorge Morales. TVO Chile. La televisión que siempre soñaste. Una plataforma llena de cultura e información. Un instrumento para el desarrollo del conocimiento. Producciones nacionales e internacionales de primer nivel. TVO Chile. El mundo en tus ojos. Bien, continuamos en esta triple mirada con el profesor Jorge Morales sobre las piedras tacitas. Y una de las inquietudes que nos surge a todos es, ¿ha surgido, hay otras entidades que están apoyando esto? Este trabajo un poco solitario de algunas personas se ha ido fomentando. ¿Hay incremento de eso, profesor? ¿Hay gente que se está preocupando más de las piedras tacitas y esa cultura? Afortunadamente sí. Yo he visto y he estado en contacto últimamente con organizaciones que están defendiendo las piedras tacitas. Varios grupos de defensa de piedras tacitas que se han hecho por las redes sociales, agrupaciones, asociaciones indígenas, mapuche, diaguita, aymara, ¿eh? Que están trabajando acá localmente en la zona central. De hecho, acompañé a una carta que se le presentó
acá al alcalde de Limache por la defensa de las piedras tacitas del Cajón del Lebu, para tratar de que se pueda generar de parte de la autoridad, que se cumpla la ley y que se respeten y no se dañen y se preserven para el futuro, ¿ya? Las comunidades indígenas, las asociaciones indígenas y, y muchos simpatizantes de lo ecológico, de lo patrimonial también, que se han organizado. Hay visitas que me llegan a mí, invitaciones de repente semanales, de gente que va a visitar piedras tacitas que se encuentran en Quilpué, en otras zonas, que es importante conocerlas para ver el estado en que están y buscar algún método, alguna manera de que la autoridad las preserve o tome las medidas para que no se dañen, que no las rompan, no haya una persona que venga y diga me la llevo para la casa, que lamentablemente ocurre, ¿ya? Y esperemos que no vuelva a ocurrir más. Es muy importante que permanezcan en el lugar y es muy importante que en los lugares donde hay piedras tacitas eh, se puedan hacer trabajos arqueológicos, ¿ya? Porque eso es presencia humana de miles de años y que hay que estudiar y no podemos estar borrando esa evidencia. Entonces es muy importante que los alcaldes, las autoridades puedan tener esa voluntad de, de apoyar a las agrupaciones que espontáneamente, por una razón de vida que se va generando en sus raíces ancestrales, de acuerdo a la cultura, ya las mencioné, diaguitas, aymaras, quechua, mapuche específicamente también, que requieren cuidar algo que es de los ancestros. Y donde se han encontrado también otras evidencias como vasijas de greda que también lamentablemente, así como las piedras horadadas se llevan para la casa, hay gente que piensa que este es mi souvenir, la voy a cuidar, así que me la llevo para la casa, pero habría que estudiarla. Y lo ideal sería que todo el mundo pudiera apreciar, estudiar y valorar eso. ¿Mm? Que no quede simplemente en colecciones particulares. Hasta hace poco yo estuve viendo una noticia que una casa de remates, creo que fue en Francia, remató un artefacto en 24 millones de dólares, creo que fue, y se mencionaba que era la serpiente emplumada, y era una clava de mando, una insignia de mando mapuche de 800 años. O sea, más encima se vendió mal conceptuada, mal Rotulada, ¿no? claro. La vendieron como la serpiente emplumada, tiene una forma así como de pájaro, ¿no? Es la típica clava de mando que más encima tiene unas incisiones ahí que habría que estudiar, 24 millones, ¿ya? No sé si es bueno que yo mencione que lamentablemente eso es lo que ocurre, pero eh, para nosotros es mucho más el valor realmente que tienen los objetos patrimoniales y por esa razón tiene que permanecer acá. ¿Mm? Claro. Profesor, usted está mencionando todos los que se están apoyando esto. Sería bueno que ojalá nos dejara después en la producción de TVON, donde, para que pongamos en un generador de caracteres, ojalá, o dónde dirigirse, qué teléfono, con quién conversar, en el caso de detectar, no solo de las piedras horadadas, sino que cualquier patrimonio arqueológico que uno pueda descubrir, para contactarse con ustedes, porque es muy importante. Alguna gente también por casualidad puede y no sabrá a quién dirigirse. Entonces yo creo que después podría usted también entregarnos esos antecedentes a nuestro director gerente, don Juan Hernán Toro, y de manera que aparezca eso, que es muy importante. Así que
bueno, felicitaciones por el trabajo que se hace. Usted dice que está trabajando con alumnos, por lo tanto hay que seguir sembrando en las nuevas generaciones de manera de que todo esto fructifique, que se mantenga por los tiempos. Así es, pues. Bueno, yo desde ya me comprometo, voy a hacer un listado de las organizaciones que están trabajando mancomunadamente para que puedan tener mayor difusión. Probablemente hay gente que quisiera pertenecer y participar también, y aquí la unión hace la fuerza, una fuerza positiva, una fuerza con sentido, porque tiene el sentido de la cultura, del patrimonio, de respetar el pasado, eh, con mucho cariño, con todo el amor que tenemos como seres humanos, por los seres humanos que estuvieron antes que nosotros acá. Muchas gracias, profesor. Un gusto haber estado con usted. Nos volvemos a encontrar en otra triple mirada. Muchas gracias.